Señor. Felicidades a todas las mamás. Hoy es vuestro día y yo os felicito porque en verdad que si no fuera por vosotras, en este tiempo que estabas reflexionando y haciendo el mensaje, preparando el sermón de esta mañana, estabas recordando también a mi mamá porque trae muchos recuerdos. Y en estos recuerdos son donde uno puede valorar y estimar aquello que Dios utilizó para que en el día de hoy podamos disfrutar y reconocer, Señor, que ellas son las personas que nos han dado la vida, que si estamos aquí es porque ellas nos han tenido unos cuidados y nos han dado unos valores. Y como decía el salmista, David lo expresó muy bien en el Salmo 22. Y David decía de esta manera: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi mamá, de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Aleluya. Esa es expresión la que estaba diciendo David en el Salmo 22, versículos 9 y 8. Haciendo memoria y recordando a la madre. Y sabiendo también y recordando que cuando se habla del amor de una madre, inmediatamente nos damos cuenta que ese amor es incomparable. Lo único que lo supera es el gran amor de Dios hacia nosotros. Pero el amor de la madre es incomparable. Dios ha sido tan amoroso con la humanidad que depositó sobre una madre un amor que permite que ella haga hasta lo más imposible para que un hijo y por un hijo. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar. Dios ha sido ese instrumento en el cual ha dado valor a nuestras vidas. Dios ha dado sentido a nuestras vidas. Dios ha abierto el amor hacia nuestras madres. ¿Cuántos de nosotros desearíamos volver a vivir cuando nuestra madre nos llevaba de la mano o en brazos? Yo estaba reflexionando y me hubiera encantado. Nos enseñaba a caminar, nos daba de comer, nos cantaba cada noche para que pudiéramos tener sueños. Nos llevaba ese primer día a la escuela. Las veces que nos llevaba al parque a jugar y a pasar ese tiempo y dedicar ese tiempo con nosotros como hijos. Y por qué no decirlo, cuántas veces nos defendía cuando alguien nos quería hacer algún daño. Os recordad también incluso a veces esas veces que nos tiraba la zapatilla, o como me recordaba y me reía, cuando mi madre me tiraba la zapatilla o me pegaba ese pellizco cariñoso cuando hacía alguna travesura. Pero era un síntoma de amor. Porque como dice la palabra de Dios también, el padre y la madre que disciplina al hijo, el que ama al hijo lo disciplina y lo corrige. Y necesitábamos esa corrección. Por todo esto es mucho más decir que Dios bendiga a nuestras madres. Por todo esto es mucho más Dios bendiga a nuestras mamás y nuestras madres cada día. El salmista, hemos visto que el salmista compara la ternura de esta madre con el cuidado de Dios. La confianza que tiene una criatura que descansa en paz en brazos de su madre es minúscula si la comparamos con el cuidado de Dios por nosotros. La mamá tiene mucho cuidado, la mamá vela, la mamá tiene celo por sus hijos. La mamá quiere y desea lo mejor para sus hijos, pero Dios está por encima, porque si ese amor lo transmite nuestra mamá hacia nosotros es porque Dios la ha implantado en el corazón de las mamás hacia sus hijos. Qué importante, hoy es vuestro día, madres. Algo que estaba reflejando y estaba diciendo, había una historia que me encanta. Hubo un incendio en un piso, en una finca, y el tercer piso de la finca estaba todo incendiado y no se veía nada, mucho humo. Y abajo en la calle estaba su mamá y le estaba diciendo al niño, tírate, tírate. Y el niño no veía nada, no podía observar nada de lo que había detrás del humo. Pero el niño decidió tirarse, porque cuando escuchas la voz
de aquella persona que te ama, aquella persona que te valora, aquella persona que te cuida, aquella persona que te respeta, aquella persona que te da valores. No tienes temor ninguno, te dejas caer en sus brazos. Y eso es lo que sucede. Isaías 66, versículo del 12 al 13, lo relata de esta manera. Dice, ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Esa es la manera de actuar de Dios. Y el salmista refleja, y de esta manera Isaías compara el amor de Dios con el de una madre. Dios también cuidará de nosotros y cuida de nosotros, como esa madre que consuela a su hijo. Él trae consuelo a nuestras vidas. Solamente el consuelo de Dios es el que nos da las fortalezas para seguir adelante en esta circunstancia que estamos viviendo. Pero a la vez también nos trae el consuelo de poder saber de que hubo alguien que nos dio la vida que hoy tenemos, que fue el instrumento que Dios utilizó para regalarnos este momento. Hubo en un momento que le dije a mi mamá, mamá, gracias por haberme traído a esta tierra, por darme esta vida que tengo. Y perdona por el sufrimiento que te he hecho, vivir y sufrir desde el día que nací. Y esa mi mamá, con el amor en sus ojos, se le caían las lágrimas. Ese es un amor que las mamás lloran también. Por eso podemos ver en la Biblia, la palabra del Señor, en las Escrituras, las Sagradas Escrituras, el amor de una madre. Ejemplos bíblicos podemos observar en Éxodo. En Éxodo capítulo 2, versículo 3, podemos observar que el amor que tuvo Dios por la madre de Moisés y el amor que tuvo la madre de Moisés hacia Moisés. El versículo 3 del capítulo 2 dice así, cuando ya no podía seguir ocultándolo al hijo, a Moisés, puesto que el faraón quería quitar a los niños del medio, los quería porque tenía envidia que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, creciera de tal manera. Entonces los quería quitar del medio. Dice que cuando ya no podía seguir ocultando la madre de Moisés a su hijo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniéndolo al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo, del río Nilo. Hemos visto la película tantas veces. Y yo estaba reflexionando y he visto que cómo Dios, la gracia de Dios protegía tanto a la madre como al niño. Porque aún así la madre tuvo una decisión. Le iba la vida a su hijo. Y tuvo que tomar una decisión, ponerla en el río y que el destino le llevara a donde Dios quisiera. Y a Dios le complació la manera de que utilizara también a su hermana mayor para que viera y observara dónde iba el niño. Y aun estando la hija del faraón, sabemos la historia, la hija del faraón allí, que estaba con sus criadas, sus doncellas, cogieron al niño y la misma hermana de Moisés le dijo a la hija del faraón que podría buscar a la madre para que a una nodriza para que la pudiera amamantar, y precisamente fue a su madre. Dios hace las cosas de tal manera que aquello que parece que sea una tragedia lo utilice para una gran bendición. Esa es la manera que hizo Dios. Dios utilizó a la madre de Moisés, pero también vino una persecución, vino un malestar, una tragedia supuestamente ante los ojos del hombre, ante los ojos humanos, pero Dios los utilizó para encauzarlo, ¿sabes?, a una bendición, a la bendición de que naciera y creciera un gran hombre de Dios, Moisés, el hombre más manso de la tierra. Y eso fue la persona que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo que fue perseguido por el faraón, a llevar una libertad. Pero tuvo que ser quitado de la madre. Pero Dios le regaló también un tiempo hasta que él tuvo cierta edad, de poderle amamantar, de poderle cuidar, de poder disfrutar de ese tiempo con él y darle los valores que el pueblo hebreo tenía, que era amar y respetar a Dios sobre todas las cosas. Qué importante es. Y vemos ese amor que tuvo Dios a la madre de Moisés. Pero también podemos observar y ver, también, como dice las Sagradas Escrituras, el amor que tuvo la madre de Samuel por Samuel. En 1 de Samuel vemos en el capítulo 2, 19,
Sabemos que la mamá de Samuel no podía tener hijos y que sabemos que estaba en el templo como solía hacer y estaba clamando y orando a Dios por ese hijo que ella anhelaba y deseaba tanto. Y Elí, cuando el sacerdote la vio, se pensaba que estaba ebria y ella lo que estaba era gimiendo en su corazón porque quería tener un hijo. Porque para aquel tiempo, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el tener un hijo era bendición. Si no tenías hijo era una maldición. Y te quiero decir, mamá, sois bendecidas por traer a los hijos aquí en esta tierra, por darles esta vida que le habéis regalado. Sois una gran bendición y sois gran bendecidas por Dios, porque habéis traído a alguien que va a formar parte de vosotras y de vosotros en el hogar, y a la vez tenéis la responsabilidad que tuvo la mamá de Moisés para instruirlo en el camino de Dios. Por eso vemos que la historia de la mamá de Samuel dice así, el versículo 19, capítulo 2, del primer libro de Samuel: y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Tenían la costumbre de una vez al año, cada año, ir al templo a presentar sacrificio al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, al Señor Todopoderoso. Y cuánto más esa madre que había disfrutado y estaba disfrutando del fruto que había traído del vientre, que era Samuel, en el cual Dios le había concedido en sus oraciones, y pudo ver la oración contestada de parte de Dios, porque Dios concede las oraciones, las peticiones de nuestro corazón. Dios no es sordo, Dios escucha el clamor genuino de una oración y de un clamor que sale de dentro del corazón. Y esta mujer agradecida lo que hizo fue entregar a su hijo a Dios, presentar a su hijo a Dios, y le llevaba todos los días una túnica, todos los años en la túnica, recordando lo que Dios había hecho, la bendición que trajo a su vida. Y Samuel se levantó como un profeta, como un sacerdote, para poder gobernar e instruir a una nación. Eso fue lo que Dios también utilizó, porque hubo una madre dispuesta a dar a su hijo, traerlo para darlo, pero no a cualquiera, sino a Dios. Presentárselo a Dios, para que Dios lo bendijera y Dios lo levantara. Esa fue la mamá de Samuel. Cuando iba Elcana, su padre, también conjuntamente con su esposa, cada año solamente tenía la oportunidad de abrazar a su hijo. Pero luego vemos también el fruto y la gran bendición que ese hijo suyo trajo a una nación. Otro caso que podemos observar, y aquí es donde vemos la gran sabiduría de Salomón, fue en Primera de Reyes, capítulo 3, 26. Allí hubieron dos mujeres que eran del mundo, eran prostitutas, como dice la palabra del Señor, y tuvieron un hijo cada una. Y ahí vemos la sabiduría que le pidió Dios a Salomón para gobernar un pueblo, para sacar a ese pueblo y llevarlo y gobernarlo y instruirlo en los caminos de Dios, cómo tuvo que ponerla en práctica, incluso que los pueblos se sorprendió. ¿Cuándo? Cuando un niño de una mujer de estas dos se murió. Murió en la cama asfixiado de alguna manera, no se especificamos, y la otra, se quedó uno vivo. Entonces la otra quería ese niño. Y hubo una disputa entre las dos madres. Y llegaron a Salomón, al rey Salomón, y le presentaron el caso. Sabemos la historia, pero es maravillosa, porque le presentaron el caso. Y la madre que no era su hijo, pues le dijo de que era su hijo, que se lo habían encontrado muerto, que la otra madre le había hecho el cambio, como sabemos la historia. Pero sabemos que Salomón, al ver esa disputa, ese malestar, ese conflicto entre ellas, lo único que pudo hacer fueron estas cosas. En el capítulo 3, versículo 26, dice así el texto: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, y dice luego, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis.
Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Ahí fue donde Salomón recibió la sabiduría y pudo hacer eso. ¿Por qué motivo podemos decir esto? Porque ninguna madre que tiene ese hijo y ninguna madre va a querer que su hijo muera y lo partan por la mitad si es tu hijo. Prefieres que ese niño viva aunque tenga que llevárselo a otra persona, pero no vas a permitir que le quiten la vida. La otra, al contrario, la otra, como no era su hijo y estaba manifestando seguramente odio, envidia, los celos que tenía hacia esa mujer, dijo, no, ni para ti ni para mí, ese niño partirlo por la mitad. Ni tú ni yo. Yo no voy a ver cómo tú disfrutas de ese hijo. Pero la mamá abrió su corazón y dijo, no, ese niño quédatelo tú. Y ahí es donde Salomón dijo, no, he visto que esta mujer, dáselo a ella, porque esa es su madre. Ninguna madre va a permitir que su hijo sufra. Ninguna madre va a permitir que su hijo lo partan por la mitad y le quiten la vida por el placer de estar con él. Segundo texto que podemos ver, el amor de la madre cananea. Ese amor de que una niña estaba endemoniada y estaba atada por el espíritu. Y oyó que Jesús pasaba por allí y esa mujer lo primero que le ocurrió fue ir a Jesús y decirle estas palabras. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor mío, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta madre busca un alivio en el Señor para su hija. Ella no podía ver a su hija endemoniada. Ella no podía ver a su hija metida en el mundo que la estaba atormentando. Ella no podía ver que su hijo estaba en la droga, su hija estaba perseguida por un demonio, por un mal espíritu. Ella quería una libertad para su hija, quería ver una hija feliz, quería ver una hija que estaba alegre, quería una hija que tuviera un futuro, quería una hija que pudieran tener una relación íntima juntas, quería tener una hija que le diera valores. Por eso fue aquel que tenía la solución, a Jesús. Señor, ten misericordia de mí y devuélveme a esa hija. Yo la quiero. Y ya por último podemos observar el valor que tuvo la madre de Jesús para poder soportar los padecimientos de su hijo. Vemos el caso de las dos madres y el caso de Salomón cuando salió hizo lo justo. Pero aquí vemos también la misma madre de Jesús que tuvo que pasar por esa situación, que tuvo que ver cómo su hijo padecía, cómo su hijo le quitaban la vida, cómo su hijo era crucificado. Y dice así el texto, en Juan capítulo 19, versículo 25, dice, y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la mamá de su madre, y la hermana de su madre, perdón, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ante todo esto, nosotros, ¿qué actitud deberíamos tener hacia nuestra madre? Es la pregunta que podríamos tener. Ante todo lo que hemos visto, que una madre se da por el hijo, una madre que busca que sus hijos tengan lo que necesitan, una madre que incluso están dispuestas a dar su vida, una madre que sufren y lloran y ven como a su hijo incluso le van a quitar la vida. Ante todo esto, ¿qué podríamos hacer nosotros? La respuesta la vemos en Jesús. En Jesús, en el mismo capítulo 19 de Juan, vemos a Jesús, versículo 26, que dice así, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Imaginémonos, yo me imagino que en ese momento Jesús ya se le acababa el tiempo, ya sabía que iba antes del suspiro, dejó las cosas ordenadas para su madre.
le buscó el hogar, le buscó una persona que era su discípulo amado, aquel que siempre tenía el recostado a su cabeza en el hombro y en el pecho de Jesús, a ese que le llaman y en los evangelios el discípulo amado, a Juan, y le dijo: he aquí a tu madre, ten cuidado de ella, porque sabía que Juan la iba a cuidar, que Juan la iba a valorar, que Juan le iba a dar lo que ella necesitaba en aquel momento, si era consuelo, consuelo, si era sustento, sustento. Por eso dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, se la llevó a su casa. Creo que no lo dice el texto, pero no le faltaría de nada, porque Juan cubrió el lugar de Jesús como hijo. Y en ese caso vemos que Jesús le dejó todo en orden a su hogar. Hoy en día vemos que incluso las mamás o los papás están abandonados en las residencias, porque es como también lo tienen y tristemente, que es un estorbo. No es así. Hay que valorar a los padres hay que valorar a aquellas personas que si estamos aquí, si vivimos aquí y existimos, es por la gracia de Dios y por los instrumentos que Dios utilizó para que nos regalaran la vida que tenemos. Quizás haya sido un hijo o una hija que no has tenido estos cuidados, que fue maltratada, que fue abusada, que fue abandonado o abandonada, que fue un instrumento para que los papás también pudieran, o un objeto quizás, como también estamos viendo en estos tiempos. Quizás te faltó la comprensión o la atención de tu madre o de tu padre, o quizás te dieron tanta responsabilidad de pequeña que no te tocaba, que te quitaron la infancia. No sé, pudo ser muchas cosas. Pero ante todo ello, la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura dice que debemos los deberes de los hijos. Y los deberes de los hijos son estos, como podamos tener estos puntos. En Éxodo, versículo 12 del capítulo 20, nos está hablando de honra a nuestros padres, a nuestra madre. Honrar a nuestra madre. Dice así el texto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que honrarlos, hay que cuidarlos, hay que valorarlos. El segundo es temer en actitud de respeto a nuestra madre. Temer en actitud de respeto a nuestros padres. Levítico dice así, Levítico capítulo 19, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, os lo digo. Así es. Temer y tener una actitud de respeto hacia nuestra madre y a nuestros padres. Ya está. Levantando y cuidándolos, velando por ellos constantemente. Ya dice también Deuteronomio versículo 27, capítulo 27, versículo 16. No deshonréis a vuestros padres y a vuestras madres. Por eso dice, maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. En aquel tiempo, en aquella cultura había un respeto. Y habían que respetar a los padres y a las madres. Algo que yo tengo que admirar a mi madre y a mi padre, y tengo que recordar de ellos, es que, honestamente, ellos no tenían mucha letra, no tenían mucho conocimiento, no tenían mucha cultura, pero tenían unos valores muy importantes que inculcaron en mi vida, diciendo que lo que es el respeto, lo que es el amor, lo que es el cuidado de los hijos, lo que es darse por los hijos, lo que es sufrir por los hijos y lo que era la educación a las personas mayores. Eso fue un ejemplo muy valioso para mi vida. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía ese ejemplo. Por eso decía que maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén, así sea. Así será. Así sea. Y esa es la importancia que algo que nos deja el patrón de nuestros padres. La enseñanza de los valores, del respeto. Pero
Eso lo tenemos que observar y ver también en nuestro hogar, inculcar a nuestros hijos, porque sabemos el ejemplo muchas veces que decimos, los hijos son el reflejo de los padres, y muchas veces la realidad. Por eso nuestra responsabilidad es ser un reflejo de amor, de valor, de dedicación, de respeto en nuestro hogar, para que nuestros hijos puedan llevar esa situación. Algo que estoy viendo incluso también en la mujer que Dios ha puesto en mi vida y en mi camino y en mi hogar, que es mi esposa, que veo a veces actitudes reflejadas de mi madre. Se vuelca mucho por los hijos, se da mucho por los hijos, y no es porque a ella la quiera ensalzar, ni la quiera engrandecer, ni halagar, sino es que es la realidad. Y me encanta muchas veces lo que dice, son reflejos de enseñanzas que he adquirido, de personas que me han dado valores. Mirad lo que hizo Proverbios, el mismo Salomón, el rey más sabio de la tierra, igual que el que hizo justicia y juicio contra las dos mujeres, dice que no menosprecia la enseñanza de nuestra madre. Dice Proverbios 30, versículo 17. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Qué fuerte estaba diciendo Salomón. Algo que estaba comentando, al que mire con desdén, al que mire con una mirada simple a su padre y rehúse obedecer a su madre, que le acontezca todo esto. ¿Y qué situación? ¿Por qué valor que le estaban dando en aquel momento? Lo que hoy en estos días se están perdiendo esos valores hacia los padres, el respeto de los hijos hacia los padres, el tener esa educación hacia los padres, se está perdiendo porque hay que volver otra vez a los comienzos. Hay que volver al principio de poder valorar a aquellos que nos valoraron en un día y nos cuidaron, nos protegieron y dieron su atención por nosotros. Dice algo muy importante, es obedecerle. Efesios 6, versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ese es el primer gran mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, mi hermano y mi hermana, aquí si quieres ser beneficiado, honra a tu padre y a tu madre. Porque te vendrán todas las promesas. Y en la Biblia, en la Sagrada Escritura, hay más de 5.000 promesas para cada uno de sus hijos. Y ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y la gran promesa es que tendrás larga vida. Tendrás larga vida en esta tierra. Y tu vida te irá bien. Todo te irá bien. Quiero concluir en este sermón, en este mensaje. Y sin duda, la madre es un regalo de Dios. Su amor hacia nosotros es muy grande, por lo cual debemos honrarlo no solo en un día especial como hoy, sino cada día en su existencia, para que de esta manera podamos agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, honra a tu padre y a tu madre también, para que todo nos vaya bien. No simplemente en este día que te puedes comer una tarta con la mamá, que puedes reconocerlo, sino todos los días de tu vida. Constantemente. Dile, mamá, te quiero. Mamá, gracias por el regalo de traerme a esta tierra, dame esta vida. Gracias por la atención que dedicaste en cuidarme, en darme educación, en llevarme al colegio, en dedicarme tiempo en estar en el parque conmigo. ¿Quieres que te diga algo? Y te lo voy a decir para finalizar. Los hijos son un regalo de Dios. Todo aquel tiempo que pierdas de tus hijos no lo vas a recuperar. Todo ese tiempo que no le dediques a tus hijos no lo vas a disfrutar. Tienes un tiempo en el cual puedes disfrutar porque llegará la adolescencia, llegará la juventud y ya no vas a poder estar con ellos, porque ellos harán su vida, harán su marcha. Pero el tiempo que vas a tener de la infancia, ese mayor regalo que Dios te ha dado de tener y disfrutar de esos niños. Hemos visto el ejemplo de la madre de Moisés. En la adolescencia tuvo su tiempo para él. Hemos visto el tiempo también que tuvo la madre de Samuel.
dedicó su tiempo para Él. Quiso disfrutar de esos primeros años de infancia, porque es lo que son donde tú le puedes inculcar valores, donde ellos van a ver un reflejo en ti, donde puedes estar disfrutando de cómo se gatean, cómo se caen, cómo se levantan. Si te pierdes eso, te pierdes lo más maravilloso, porque luego vas a disfrutar tiempos momentáneos. Por eso te digo y te llevo en esta mañana a reflexionar. Padre y madre, disfruta de tus hijos en los tiempos que te toca vivir. Hijos, respeta y valora a tu madre y a tu padre, porque son el instrumento que Dios ha utilizado para darte la vida y el regalo que te ha dado de traerte aquí. Ellos cubrirán con todos sus defectos, con todos sus fallos, lo que te necesitan, lo que tú necesitas. Y cuánto más están en las manos de Dios. Si son hombres y mujeres de Dios, cuánto más van a velar y cuidar por darte a ti unos valores, inculcarte una educación y darte lo que tú necesites, tanto bien sea físico, moral o espiritual. Que Dios os bendiga en este tiempo. Y quiero hacer una oración por las mamás, los papás y por las familias que representamos en la iglesia y fuera de la iglesia. Padre del cielo, te alabamos y bendecimos. Y te doy muchísimas gracias por tus cuidados, Señor. Te doy muchas gracias porque a ti te ha complacido, Señor, unir a un varón y a una varona, a un hombre y una mujer, para formar un hogar, una familia, en la cual de esa familia, Señor, salen muchas ramas, Señor, y muchas familias más. Porque tú, Señor, a ti te ha agradado. Danos tú la capacidad como padres de educar a nuestros hijos, de amarlos, respetarlos, valorarlos, cuidarlos y que a la vez podamos recibir de lo que damos, de lo mismo que plantamos, que podamos recibir, Señor, nosotros, de vuelta ese amor y esa comprensión, porque todo viene por ti y para ti, Señor. Y solamente podemos amar si tu amor cubre nuestros corazones con ese amor perfecto que tú nos das, Señor. Ese amor que cubre multitud de pecados y de imperfecciones. Ese amor que no mira lo suyo propio, sino que mira, Señor, lo que necesita el que está a nuestro lado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuanto más a nuestros padres, a nuestros hijos, que es un regalo tuyo, Señor. Glorifícate en este día y muévete con el poder de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.